Señora presidenta, señora consejera, señoras consejeras, miembros del equipo de la consejería, representantes del sector de la arte y de la cultura y representantes de las federaciones. Señora consejera, en su intervención ha hecho usted una enmienda parcial a la política cultural que ha hecho el Partido Popular en los últimos 20 años. Yo voy a hacer una enmienda a la totalidad. Da la impresión que ustedes acaban de llegar y llevan dirigiendo la política cultural de la región en los más de 20 años, en los últimos 20 años. Admiro que usted con menos presupuesto diga que vaya a hacer más que los anteriores. Espero que sea una realidad. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para que eso sea así. Esta región hace muchos años que necesita de un proyecto cultural valiente, innovador y participativo para una comunidad que posee un patrimonio cultural excelente y un gran potencial creativo. No creo que nadie de los que me estén oyendo, incluida la propia consejera de Cultura, se sorprenda si afirmo que la cultura de nuestra región presenta un panorama desolador. Y eso si me refiero a la cultura en su acepción simple como conjunto de manifestaciones relacionadas con las diferentes artes, porque si aludimos al concepto amplio de cultura como cúmulo de conocimientos, ideas, sensaciones que caracterizan a una sociedad de una época o de un tiempo determinado, entonces sí que podemos manifestar sin temor a equivocarnos que la cultura murciana necesita de un cambio profundo, un nuevo rumbo. Y no crean, señorías, que exagero. Si hacemos un somero repaso de la evolución cultural de nuestra comunidad en los últimos años, podremos comprobar esa triste realidad, que afecta a todos los sectores, incluidos en el ámbito cultural, desde los bienes culturales y servicios hasta las secciones interdisciplinares de promoción, difusión, cooperación, pasando por las áreas de artes plásticas y escénicas o las parcelas referidas al libro y a los audiovisuales. Así, al menos, es lo que podemos deducir de las conclusiones que nos presenta año tras año el Anuario de Estadística Cultural que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que este año 2015 manifiesta de forma clara y contundente esa evolución regresiva de la cultura murciana. Es cierto que esa evolución negativa no solo se ha dado en Murcia, ha sido general en toda España, pero eso parece ser que es inherente a las políticas culturales desarrolladas por el Partido Popular, sea aquí o en el resto del país, al que estos temas le preocupan poco, por no decir nada, e incluso ha llegado a desarrollarse una verdadera política agresiva hacia ciertos colectivos y manifestaciones y creaciones culturales, como sucedió en la etapa reciente durante la desastrosa etapa del ministro Wert. Además, no es excusa que la situación cultural sea mala en el conjunto de la nación para intentar disculpar el estado en que se encuentra la región de Murcia, culturalmente, y menos aún si tenemos en cuenta que en los diferentes indicadores de actividad cultural nuestra región casi siempre queda por debajo de la media nacional. Pero no ha de extrañarnos, mi grupo y yo lo hemos advertido en numerosas ocasiones en la anterior legislatura. Ya en una de ellas apuntamos cuáles eran los principales problemas que afectaban a la cultura en general y a la murciana en particular. Y nunca se nos ha hecho caso. La consejería ha hecho oídos sordos a las advertencias y a las propuestas de colaboración para mejorar el panorama cultural murciano. Así hemos llegado a la situación en que nos encontramos hoy día. Una situación límite, agravada en los últimos años, sobre todo a partir del 2006, donde no se vislumbraba ningún futuro para el patrimonio histórico y cultural de la región, donde las artes plásticas y escénicas se han reducido a la mínima expresión o donde las manifestaciones audiovisuales están prácticamente desaparecidas. Hace unos años, en un debate de los presupuestos generales, le pedí al consejero de aquel momento que no permitiese que la cultura se convirtiese en la María de las asignaturas del Gobierno popular. Pero está claro que no me hizo caso, porque la cultura murciana no es ya solo la María de las materias a desarrollar y cuidar por el Gobierno de la comunidad. Es el elemento olvidado, casi proscrito, mantenido en un mínimo de actividad únicamente de cara a la galería, sin un desarrollo eficaz, sin una política programada, sin unos objetivos claros y sin una coordinación necesaria entre los diferentes sectores culturales y por último, sin una planificación coherente. En resumen, sin ideas ni planteamientos sobre lo que es necesario para mantener, desarrollar y acrecentar el panorama cultural. Y también lo hemos dicho en más de una ocasión, esa actitud repercute no solo en los aspectos meramente instructivos, formativos, psicológicos o emocionales vinculados al fenómeno cultural, sino también en la economía regional, porque la cultura, como usted bien decía, también es un importante y fundamental recurso económico. El Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que nombrábamos antes, señala que en 2014 el empleo cultural en España
con 107.929 empresas, que suponen el 3,5% del total de empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas, con 511.800 empleos y representa el 3% del empleo total de España. Esa actividad ha derivado, a pesar de las continuas rebajas de los últimos años, en un gasto público del Estado en 2013 de 630 millones de euros, junto a los 1.071 millones gastados por las comunidades autónomas o los 2.300 millones destinados por los ayuntamientos. En ese mismo año, sin contar Navarra y el País Vasco, que no entran en el mencionado anuario. Pero esa importancia económica del fenómeno cultural también la podemos ver en el sector turístico. En 2014, el 14,7% de los viajes hechos por residentes en España ha sido de tipo cultural, y ese porcentaje se sitúa en el 12,6% para los viajes de extranjeros, lo que ha supuesto un gasto de 5.131 millones de los residentes y de 7.505 millones de los que nos visitan de otros países. Así podemos apreciar la importancia económica de los sectores culturales, y eso a pesar del continuo abandono a que han sido sometidos estos, que ha posibilitado una pérdida de puestos de trabajo que en 2012 fueron de más de 24.000, con el cierre de más de 2.000 empresas culturales. Aquí en Murcia el gasto líquido en cultura por la Administración autonómica, según la gestión de gasto, ha pasado de 52.625.000 euros en 2009 a 21.089.000 euros en 2013. Y en los presupuestos para cultura de la comunidad autónoma ha existido un continuo descenso que desde 2009 podemos cifrar en algunos sectores en más del 60%. Esa falta de inversión, de preocupación y de planificación ha ocasionado que en Murcia gran parte de los índices culturales estén por debajo de la media nacional. Las visitas a museos supusieron un 31,7% frente al 33% nacional. La asistencia a exposiciones, un 20% ante el 23% nacional. La visita a las galerías de arte han supuesto el 12% frente al 12,7% del conjunto del país. Pero lo mismo que ocurre con museos, exposiciones y galerías de arte sucede con las artes escénicas. La asistencia al teatro, 20,8 en Murcia, 23,2 en España. A la ópera, 1,6 en Murcia, 2,6 a nivel nacional. Zarzuela, 1,2 ante el 1,8 del país. Conciertos de música clásica, el 7,4 ante el 8,6. Un claro síntoma del decaimiento de la cultura en nuestra región. Y podríamos seguir dando cifras de otros parámetros que nos indican un descenso de los niveles culturales, pero no creo que sea necesario abusar más de los números. Creo que todos somos conscientes de la gravedad de la situación y así lo han manifestado diferentes colectivos, expertos y analistas relacionados con el mundo de la cultura en nuestra comunidad. Esa depresión afecta en mayor o menor grado a todos los sectores que componen el ámbito cultural. Si nos fijamos en el sector de bienes y servicios, podemos advertir el lamentable estado que se encuentra, el lamentable estado de nuestro patrimonio histórico y artístico, de nuestros archivos y de nuestras bibliotecas. En numerosas ocasiones hemos traído a esta Asamblea los problemas existentes con patrimonio, en estado de semiabandono, cuando no de abandono total. Y, por supuesto, sin programas de recuperación, restauración o puesta en valor. San Esteban, ejemplo, el complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban, la joya de la corona, según los técnicos, el complejo más significativo de la arquitectura y el urbanismo islámico de España y del occidente musulmán, que, bueno, para el entonces director general de Bienes Culturales no tenía mucha importancia. El yacimiento que, según el alcalde, el anterior alcalde de Murcia, el señor Cámara, no iba a ser enterrado, el que para el señor Valcárcel iba a ser el objeto de una actuación inmediata. Sí, todo eso y más, pero ya yo lo definiría como el yacimiento olvidado y abandonado. Y es así porque después de 6 años no se ha hecho absolutamente nada, solamente cubrirlo. Y lo que es peor, el estado de los restos arqueológicos es peor que antes y, en opinión de algunos expertos, corre serio peligro de no poder recuperarse gran parte de ellos. Hallazgos arqueológicos que hoy se mantienen a duras penas ante la desidia de la Administración regional y municipal, y solo gracias a la presión y el esfuerzo de diferentes plataformas ciudadanas y de expertos estudiosos del tema. Todos fueron promesas, ofertas y compromisos, pero todos falsos, todos para aguantar el tirón y resistir la presión social del momento. Nada de lo prometido se ha hecho. ¿Dónde están las intervenciones urgentes? ¿Dónde han ido a parar los proyectos de regeneración? ¿Dónde han quedado los compromisos de actuación? ¿Qué hay de aquellos proyectos que se presentaron para su puesta en valor? Un concurso arquitectónico, un concurso al que se presentaron más de 15 proyectos, algunos de ellos muy interesantes para hacer visitable y poner el valor en yacimiento.
Sí, sé que ahora la consejera me va a decir que ha tomado carta en el asunto y que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia, ha anunciado un plan director que permitirá poner en valor el yacimiento, crear una gran plaza pública, abrir la iglesia renacentista y la sede del Gobierno regional y ordenar las calles adyacentes con nuevos espacios peatonales. Solución dilatoria. Dilatar. El yacimiento de San Esteban, señorías, junto a Monteagudo, podrían convertirse en uno de los mayores atractivos históricos y turísticos de la ciudad de Murcia. Tome usted, que es cartagenera, ejemplo de lo que se ha hecho en Cartagena, que yo desde aquí felicito. Y el resto del patrimonio murciano, ¿qué se ha hecho y qué se va a hacer con los bienes culturales e históricos, muchos de ellos declarados BI, que se reparten por la geografía murciana? Hacer se ha hecho poco o casi nada, si exceptuamos Cartagena. ¿Se ha hecho alguna planificación de intervenciones? ¿Hay una relación ordenada de prioridades y cronograma de actuaciones? Tenemos un rico patrimonio, pero en un estado lamentable. Estado provocado en muchos casos por la desidia y en otros por las malas praxis de actuación. ¿O no conocemos el desatino de San Ginés de la Jara y las ermitas del Monte Miral? Extraños e incumplidos convenios con la conocida Hansa Urbana, cambalaches con la propiedad, indecisiones. Como siempre, falta de planificación. Lo único que han conseguido es poner en peligro uno de los monumentos más representativos del siglo XVII en nuestra región y que apenas subsiste merced al esfuerzo de las plataformas ciudadanas como la Asociación de Amigos del Monasterio de San Ginés de la Jara y Ermitas del Monte Miral, que junto con otros colectivos no escatiman esfuerzos en la defensa del patrimonio. En varias ocasiones hemos presentado mociones, propuestas y enmiendas para intentar paliar estas graves situaciones por las que atraviesa el patrimonio murciano, porque no creemos que sea una política coherente con la defensa de nuestro patrimonio el permitir casos como el de Monteagudo, donde el deterioro, el abandono y el olvido durante muchos años ha puesto en peligro un conjunto esencial para el estudio y conocimiento del pasado histórico de Murcia, ya que allí encontramos referencias arqueológicas desde la cultura argárica a la musulmana de la época de Ibn Mardanis, el rey lobo, pasando por la civilización íbere, la época romana. Monteagudo es el ejemplo claro de la política errática del PP en materia de patrimonio, ya que a lo largo de 20 años han presentado usted cerca de 20 propuestas de actuación en Monteagudo. Pues yo creo que es el momento ya de actuar de una vez por todas en Monteagudo y no fiarnos a lo largo como hacen con otras cosas. No es falta de interés lo ocurrido con los hallazgos de Joven Futura, restos ya, algunos destruidos, otros arruinados, otros tristemente perdidos. ¿Es eso seriedad? ¿Es eso preocupación? ¿Es esa la política de protección y recuperación de los bienes patrimoniales? Está claro que para ustedes el pelotazo urbanístico está por encima del interés histórico y patrimonial. Ahí está Joven Futura, de la que hablaremos mucho en el futuro. Hace pocas fechas presentamos y debatimos aquí la situación de uno de los monumentos más importantes de nuestra región, al que ha aludido la consejera, el Castillo de los Vélez en Mula. Expusimos la extraña evolución por la que ha pasado hasta llegar a su situación actual de deterioro y casi ruina si no se actúa con urgencia. Y vimos la necesidad de aplicar de manera inmediata las medidas necesarias para que tal monumento pase a ser propiedad pública, para así actuar sobre él, rehabilitándolo y recuperándolo para el patrimonio histórico murciano. Espero que las conclusiones de aquella moción no caigan en saco roto y dentro de unos meses nos encontremos con otro San Esteban u otro Monteagudo, por no citar otros casos igual de desafortunados. Por cierto, señora consejera, no he visto en los presupuestos, en el borrador de presupuestos, ninguna partida destinada para el Castillo de Mula. Espero que con las enmiendas o una vez que los debatamos veamos algo. Y por no extenderme demasiado, no quiero entrar con detalle en la situación de otros monumentos y yacimientos de gran interés. Solo apuntar brevemente los casos del Altiplano, el Noroeste y la Vega Media. Allí en el Altiplano, en Yecla y Jumilla, tenemos complejos esenciales de la historia. Ins Yazca, como modelo de urbanismo islámico, los Torrejones, parte de la Yecla romana y que solo ha sido objeto de una intervención hace más de 30 años. Los Gavilanes, de gran importancia por ser uno de los pocos yacimientos paleontológicos de la región con huellas de dinosaurio y otros vertebrados prehistóricos. Y el Noroeste, ya conocimos las peripecias por las que ha atravesado el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de la Casa de Cristo de Moratalla, el que, según palabras del consejero de Cultura y del presidente de la comunidad, estaba destinado a ser el referente del estudio arqueológico del sureste español y que se dejó morir de inanición por falta de apoyos de la comunidad, al igual que ocurre con los ricos yacimientos de la zona que están abandonados o casi abandonados, faltos de intervención y excavación, y únicamente trabajados y estudiados, como en el caso del yacimiento de la Nariz en Moratalla, gracias al esfuerzo
de arqueólogos y voluntarios. No muy lejos de ese horizonte tenemos a Begastri, ejemplo único de la ciudad episcopal tras su pasado romano íbero, o Villavieja, modelo de urbanismo rural islámico, que dada su importancia fue objeto de estudio junto con Marruecos y Portugal, financiado por un proyecto europeo, y los abrigos del Pozo, declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ha sido objeto de varias intervenciones con fondos del 1% cultural, pero que están, a falta de concretar las actuaciones, varias veces prometidas por la comunidad, para completar su estudio, así como el inicio del posible parque arqueológico que se haría en esa zona. Pero no podemos olvidar y dejar de citar, aunque sea brevemente, la lamentable gestión que se ha hecho con el monasterio de San José de las Madres Carmelitas de Caravaca. Señora consejera, ahora que llega el año jubilar, aproveche la oportunidad, que está casi en ruinas y que ha sufrido pérdida y expolio de bienes patrimoniales catalogados, como las excelentes puertas del retablo de Miguel Calzado. Y también el sitio del Estrecho de la Encarnación, lugar único con 2 templos romanos y el conjunto monumental de la ermita de la Virgen de la Cueva, que después de una breve etapa de intervención y estudio lleva años abandonado y cada vez con un deterioro más evidente y avanzado. Las peticiones de ayuda que hemos hecho para la Vega y el Valle de Ricota también han caído en saco roto, y así el abandono es generalizado en el balneario de Archena, donde aparece el tratamiento de aguas en época romana, y como sucede sobre todo en el yacimiento romano de los Baños de Fortuna. Tómese interés, señora consejera. Es un yacimiento importante que está a la intemperie, sin un mínimo vallado, sometido al abandono y al expolio. Esta es una denuncia que hemos hecho diferentes grupos políticos, que hemos visitado y que no ha tenido respuesta ninguna. Y al igual que sucede con el yacimiento de la Nariz de Moratalla, en Abarán, solo la actuación de voluntarios como los miembros de la Carraíla han logrado mantener en buenas condiciones algún vestigio patrimonial y sacar a la luz los restos tan importantes como el granero fortificado de Aldarrás. Es mucha la riqueza patrimonial de la región de Murcia y toda precisa de intervención, y sería imposible con el tiempo del que dispongo hacer mención a todos los bienes patrimoniales en riesgo. Y es cierto que se ha hecho bastante en Lorca. Tengo que reconocerlo, porque es justo reconocerlo, después del terremoto, pero eran intervenciones de obligado cumplimiento y que eran necesarias y que había que cumplir. Pero la recuperación de Lorca no debe ir en detrimento del resto de la región. Es preciso compaginar los dos, mediante una planificación estrecha y congruente, estableciendo prioridades, plazos, estado de los bienes, recursos, etcétera. Sí, señora consejera, la preocupación por el patrimonio murciano ha sido, y la participación ha sido nulo por parte de esta consejería. No hace falta ser muy perspicaz para advertirlo. Basta recordar que desde 1995 no se ha reunido el Consejo Asesor de Patrimonio. Pero si la situación en patrimonio es agonizante, no le va a la zaga otros elementos culturales del sector de bienes y servicios. Porque ¿qué podemos decir de los museos y los archivos de la comunidad? Una riqueza cultural fundamental para la región. La falta y el deceso de inversión han reducido los museos a su mínima expresión. Ahí están las situaciones por las que ha pasado el Museo Salcillo de la Catedral, salvados gracias a la iniciativa privada. Por no entrar en detalle con los diversos museos municipales, que eso sí que están durmiendo el sueño de los justos. Malviven gracias al enorme esfuerzo que hacen los ayuntamientos, ya que las ayudas de la consejería dejaron de existir. Pero no solo tienen nuestros museos problemas de financiación, también hemos tenido casos de injerencias políticas, tratos de favor. ¿O acaso no recordamos casos como el del Mubán, el Arqueológico Provincial, la Conservera, el Centro Párraga? Casos que han ocultado venganzas, persecuciones y represalias por motivaciones espurias. Los archivos, una riqueza patrimonial importantísima y unos fondos envidiables en muchos de nuestros municipios, no están en mejor situación que los museos. Para la consejería solo existe el Archivo General. Y sí, no voy a negar, como usted bien ha dicho, es un archivo excelente, dotado de medios y que desarrolla una labor importante, aunque también algún día podremos hablar de su situación, que no es todo lo aceptable que aparenta. Pero ¿sabe usted, señora consejera, que tenemos archivos municipales que reúnen una documentación esencial para nuestra historia? Hay fondos documentales repartidos en archivos locales, protocolos, archivos familiares, registros y documentación de cofradías y heredamientos que recogen gran parte de nuestro pasado y que apenas pueden ser objeto de investigación por falta de apoyo y ayuda. Hablaría, igualmente, veo que no me queda tiempo, la situación y problemas desaparecidos tienen las bibliotecas.
con falta de ayudas, ausencia de planificación, escasez de coordinación y inexistencia de programación. Todo un conjunto de dificultades que muestran la falta de interés de la Administración regional hacia las bibliotecas, sobre todo las municipales, que, al igual que ocurre con los archivos y museos, apenas sobreviven solo merced al tremendo esfuerzo que hacen los ayuntamientos, que sin medios y sin recursos suficientes trabajan denodadamente para no perder esos centros tan necesarios. A pesar de lo cual, entre 2010 y 2013, las bibliotecas de nuestra región han pasado de superar el 8,3 del conjunto nacional al 8,1 y los usuarios inscritos han bajado más de 8.500 personas, según el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio. Señor Arroyo, ¿dónde están las artes plásticas y las artes escénicas? Las artes plásticas, por supuesto, no existen para su consejería, no han existido, espero que existan a partir de ahora. Sí, de vez en cuando oíamos hablar de alguna exposición hecha más por el esfuerzo de los propios creadores que por el apoyo institucional. Otras veces esporádicas muestras y concursos fotográficos igualmente más desarrollados por los propios autores y entidades ajenas a la consejería, por favor, que por la ayuda. Señor Navarro. Voy concluyendo, señora presidenta. Del teatro, ¿para qué hablar? En solo 3 años, de 2010 a 2013, las compañías murcianas han pasado de 79 a 54, un 25% menos. Y los festivales en esos mismos años de 19 a 13. Pero además muchas de las compañías y grupos de teatro que subsisten no tienen apenas actividad y solo mantienen el nombre y la estructura básica en espera de mejores tiempos. Desapareció la red de teatros y auditorios, dejó de funcionar la campaña de difusión, terminaron las ayudas a representaciones y las producciones, desaparecieron los apoyos a la creatividad. Así como vamos a mantener un teatro con un mínimo de actividad y calidad. Por su parte, la danza mantiene a duras penas, al igual que el resto de las artes escénicas, sin apoyo. El sector del libro, voy concluyendo, señora presidenta, y de la universidad es quizás, y ya es decir, es difícil caer más bajo, el que peor situación tiene dentro del ámbito cultural de la región de Murcia. Y eso a pesar de que en los últimos años están surgiendo una generación de escritores murcianos de gran valor, que están logrando situar a la literatura murciana, sobre todo la novela y la poesía. Señor Navarro, vaya terminando, por favor. Bien, concluyo prometido. ¿Qué ha sido? Sí, comprometido. ¿Qué ha sido de la editora regional, señora consejera, que tanto ayudó a publicar y a difundir a los autores murcianos? ¿Y la Feria del Libro? Murcia es la única de las grandes ciudades de España que no tiene una gran feria del libro. El resto en la réplica. Muchas gracias.